Se acerca la Semana Nacional de Vacunación del 26 de abril al 3 de mayo y vamos a hablar al respecto con Daniel Aceves Villagrán, director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. ¿Qué tal, Daniel? Director, bienvenido al Pas- programa. Muchas gracias, Pascal. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo anda el país en términos de vacunación infantil? Creo que habría que analizar en principio que la vacunación es un derecho humano, es un bien social que está también ya consagrado en la Constitución General de la República y sobre todo en lo tocante al artículo cuarto en materia de salud. Y te comparto un dato que a mí me llama mucho la atención. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 50 años se ha prevenido la mortalidad de más de 154 millones de personas, En el es mundo. decir, un Ujú. promedio de 3.5 a 5 millones de defunciones que no se presentan con base a la tecnología y a la aportación de la vacunación. Y esto en México pues tiene una historia de más de 220 años desde que Francisco Balmis incorporó unos biológicos, entre ellos la vacuna antivariólica. Sí. Y en este momento, Pascal, lo que se ha vivido en esta administración pública, que hoy cumple 204 días, se han inoculado solo en la campaña invernal a 44 millones de personas, con los biológicos de antiinfluenza, Ujú. VPH, COVID y neumococo. Es decir, hay una respuesta importante que, por supuesto, dentro de lo que es los acontecimientos próximos anteriores, la pandemia del COVID-19 generó algunas disminuciones en las coberturas a nivel global y esto pues se está atendiendo y es una prioridad de la presidenta de la República y del secretario David Kersenovich. Bueno, por cierto, que bueno, me gustó mucho que mencionara al doctor Balmis, porque en la pasada administración el presidente López Obrador dijo que los españoles habían traído la viruela a México y que no habían traído la vacuna, y eso pues digo, tan no es cierto que hay una calle de la colonia de doctores que se llama Doctor Balmis. Pero bueno, regresando al tema de la vacunación, Daniel, ¿hay la suficiente disponibilidad de vacunas para todos los niños que la requieren? Efectivamente, Pascal, hay un programa de vacunación universal que incorpora 14 biológicos. En este caso, en esta Semana Nacional, como bien lo referiste, que inicia el próximo sábado 26 de abril y culmina el 3 de mayo, hay los biológicos suficientes en 12 vacunas que se van a estar aplicando a lo largo y ancho del territorio nacional a través de los estados de la República, de sus secretarias y secretarios de salud, pero también a través del IMSS ordinario, del IMSS Bienestar, del ISSSTE, del programa IMSS Bienestar, que también es un articulador importante en las zonas rurales y que bajo este concepto se han realizado la administración a todas las entidades federativas de estos biológicos precisamente para que de acuerdo al grupo de edad pero sobre todo al evento de vida, se puedan suministrar los biológicos que son fundamentales, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, Pascal, y que es algo que tú Sí. has abordado recurrentemente. En otros países se enfrenta mucho el escepticismo respecto de los beneficios de las vacunas. Hay grupos antivacunas, hay todas unas posturas públicas antivacunas. No tenemos ese problema de manera muy grave en México, ¿verdad? Efectivamente, creo que en México ha habido la propia conciencia de esta aportación, no solo a la esperanza de vida, sino a la calidad de vida de las vacunas. No obstante, hoy en día, estos grupos antivacunas que se dan fundamentalmente en Estados Unidos han generado un brote de sarampión en el sur de Texas, mismo que ha dado como consecuencia en algunas comunidades, sobre todo del estado de Chihuahua, la aparición de esta enfermedad que ha sido erradicada en los últimos años a nivel del continente americano. Entonces, sí creo que la visibilidad de una Semana Nacional de Vacunación, tal como acontece en los días internacionales de cualquier materia,
busca refrendar este mensaje de que las vacunas que se utilizan en México son en el sector público y privado, hay que decirlo, son avaladas por la Organización Mundial de la Salud, por la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y que están total y absolutamente apegadas a la normatividad internacional y como consecuencia son absolutamente seguras, Pascal. Bueno, hemos visto en algunos casos aislados por ahí de sarampión que ha tenido que ver con que las personas sí tienen una postura antivacunas en algunas regiones del país, Daniel. Así es, y sobre todo en Chihuahua, el Sí, 98% de los casos que hoy se han presentado, y esto se retrata a través de los boletines epidemiológicos, sí, son comunidades totalmente ubicadas que en su cosmovisión no aceptan las vacunas y sobre todo nos referimos a comunidades menonitas ujú, que han tenido ya un acercamiento importante con el sector salud a nivel federal y estatal y se está en este proceso con sus liderazgos de un convencimiento para que este brote no incorpore, porque sabemos que su mecanismo comercial es muy amplio de esta comunidad que además se aprecia en México, pero que al fin y al cabo esta cosmovisión requiere de ser antivacunas por sí, aspectos de carácter religioso. Lo que hemos vivido, Pascal, y esto te lo comento, es que muchas de estas comunidades, por ejemplo, en Cuauhtémoc, Chihuahua, no hablan español. Ellos utilizan el alemán bajo. ujú, Entonces, ha habido un esfuerzo importante bilingüe por trasladar y sobre todo tener un convencimiento de que estas vacunas no van en contra precisamente de su visión ideológica o religiosa, y lamentablemente, pues son eventos que se han dado en Canadá, en Estados Unidos y en Europa ujú. con el fortalecimiento de estos grupos antivacunas. Sí, bueno, pues yo sé que nos escuchan en Chihuahua muchas personas y entonces hacemos este llamado para que pues haya más información, es decir, que las decisiones se basen en la información y que la información disponible nos dice que, como usted lo decía al principio de esta entrevista, las vacunas salvan vidas. No matan a nadie, al contrario, salvan vidas y por eso es importante vacunarse. Bueno, entonces, ¿cuáles son las vacunas que se estarán aplicando en la Semana Nacional de Vacunación, Daniel? Fundamentalmente, Pascal, la BCG, que atiende la prevención de la tuberculosis durante el primer mes de vida, la de hepatitis B. También se va a aplicar la CRP, que es contra el sarampión, rubiola y las paperas. Esto se aplica a los 12 y 18 meses de edad. La de neumococo, que hay un refuerzo a los 12 meses. La de difteria, tosferina y tétanos a los 18 meses de edad. También se estarán aplicando para personas de 6 años a niños y niñas la CRP, que es sarampión, rubiola y paperas, Ujú, pero también a personas de 9 a 39 años, la correspondiente al sarampión y rubiola. Y algo muy importante que yo quisiera subrayar, por que favor. se está dando por primera ocasión en México, es que se estará aplicando la del virus del papiloma humano, ya no solo a niñas, sino también a niños de quinto año de primaria o de 11 años. Y esto con base a una campaña, Pascal, para disminuir la prevalencia del cáncer Sí. cérvico-uterino. Y entonces es la primera ocasión en el hemisferio que ya se está aplicando desde hace aproximadamente 40 días a niños también escolarizados de quinto año de primaria u 11 años no escolarizados. También se estará aplicando la de hepatitis B y para mayores de 60 años la de neumococo. Creo que es un catálogo importante, son 12 biológicos, no es una vacunación indiscriminada, todo Ujú. tiene que ver con base a nuestro evento de vida y ahí nos han preguntado en algunas ocasiones en este tema de sarampión. Quienes tengan más de 40 años ya tenemos una inmunidad natural, es decir, nos dio sarampión o fuimos vacunados. Ahí ya no se está aplicando la Entonces no hace vacuna falta, y yo le iba a preguntar tampoco, eso, no hace falta ajá, vacunarse como adulto contra el sarampión y la rubiola. no hace Bueno, falta, Pascal, y tampoco, y eso yo creo que hay que
clarificarlo, ninguna mujer gestante puede aplicarse esta vacuna antisarampión o Bueno, rubiola. pues Está muy bien. contraindicada. Pues Daniel, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, muy, muy amable. Pascal, los agresivos somos nosotros.